Hola, soc José Luis Ricard i els meus dos fills van al Seix Mare de Déu de la Vallivana de Picassent. Per què sí a la jornada contínua? Doncs a nivell familiar, una de les grans avantatges és la possibilitat d'una conciliació familiar. Per què? Perquè l'horari és molt més flexible. Des de l'àmbit docent, considero que és més profitosa, donat que troba l'alumnat més receptiu a l'hora de treballar i d'aprendre i veig al llarg dels anys que el seu rendiment és més profitós. Des del punt de vista de les famílies, també considero que és important perquè dona més possibilitats a l'hora de la recollida, tant a les 2, a les 3:30 com a les 5 de la vesprada. Però també hi ha una part que és important ressaltar-la, que és la qüestió alimentària. En la jornada de partida, l'esmorzar i el dinar estan molt prop, apenas una hora i quart de diferència, especialment en el primer torn de menjador, però en la contínua, la distància o diferència horària que hi ha entre el desdejuni, esmorzar i dinar, considero que és més coherent. I faig aquest comentari perquè sé que a les famílies sol preocupar-li aquesta qüestió. Per aquestes tres qüestions, la flexibilitat horària per a les famílies, la qüestió alimentària i la qüestió docent, considero molt positiva la implantació de la jornada contínua. Como madre de 2 hijos y trabajadora de un hospital, el día que en Albacete se implantó la jornada continua nos cambió la vida a toda la familia. El llegar después de una mañana de trabajo a casa, comer tranquilamente, relajarnos y no tener las prisas de volver al cole, nos hizo muy felices. Aconsejo la jornada continua, lo agradeceréis. Hola, me llamo Domingo, tengo 2 hijas escolarizadas en un centro de Archena, de primaria, aquí en Murcia. Solo están escolarizadas en jornada continua porque en Murcia está instalada desde 2008 la jornada continua. Yo solo veo ventajas, ya que junto con el comedor y las extraescolares puedo conciliar mi vida familiar con la laboral, y además ellas la carga curricular de lo que es el colegio la tienen por la mañana, cuando son más receptivas están mucho más frescas. Me ha llamado la atención que en Valencia no está instaurado todavía y yo pensaba que era así en toda España. Llevo aproximadamente unos 6 cursos con la jornada y la verdad es que mi valoración es sumamente positiva, tanto a nivel personal como a nivel de docente. Y os invito a que podáis también trabajar con la jornada continua. El primer año que se presentó el proyecto en esta localidad para llevar a cabo la jornada continuada, solamente salió aprobado en uno de los centros. Pero viendo los beneficios que iba teniendo a lo largo de ese curso escolar, las familias al año siguiente, que se presentó de nuevo el proyecto por los centros, votaron de manera favorable para que saliese el proyecto en toda la localidad. Yo, que llevo ya 20 años trabajando como maestra, tanto en jornada continuada como jornada partida, puedo deciros que los beneficios que tiene este tipo de jornada son múltiples. Y bueno, finalmente deciros que aquí en Castilla-La Mancha la jornada continuada está implantada en todos los municipios. Tenemos jornada continuada desde hace ya muchos años y los beneficios y los objetivos se están cumpliendo a día de hoy.